Filipenses capítulo 2. Vamos a estar leyendo unos cuantos versos. Dice la palabra del Señor: por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gracias, Señor, por tus hermosas palabras. Bendícenos y háblanos a cada uno de nosotros en esta hermosa y preciosa noche. Puede tomar asiento. Gracias por estar ahí de pie haciendo reverencia a la palabra de Dios. Aleluya. Eso es muy importante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero tomarme este tiempo para hablarle un poco acerca de esta experiencia o de esta historia de los filipenses. Y espero que el Espíritu Santo le hable de una u otra manera. Y quiero que preste atención lo que Dios le trajo en esta hermosa noche. Amén. Aleluya. Lo primero que usted tiene que saber es que Filipo, el nombre de Filipo, de la ciudad de Filipenses, Filipos, mejor dicho, filipenses eran los ciudadanos de la ciudad. Este nombre proviene de un emperador que se llamaba Felipe II, el cual conquistó esta tierra aproximadamente 4 décadas antes de Cristo. Felipe II era el padre de Alejandro Magno. ¿Saben quién es? Entonces él conquistó esta tierra porque próximo a esta tierra había mucho oro. Por eso él conquista Filipos y le pone Filipo en memoria del nombre de Felipe. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Entonces, en medio de esto, los filipenses, esta carta se escribe con un propósito. Un propósito que es una de las cartas o de las epístolas que no tiene ningún tipo de corrección, sino es una carta que se menciona en ella 16 veces la palabra gozo. El enfoque de esta carta tiene 4 enfoques. El primero es que Pablo quiere agradecer a la gente, a los hermanos, a la iglesia de Filipenses, de los filipenses o de Filipo, porque era una iglesia que era dadivosa, era una iglesia que sustentó el ministerio de Pablo en todos los aspectos, en distintos lugares cuando él se encontraba. Esa iglesia siempre estaba presente, contribuyendo al ministerio de Pablo. Por eso usted va a encontrar palabras ahí donde Pablo le agradece a ellos todas esas colaboraciones que ellos hacían, porque era una iglesia pendiente a las necesidades del ministerio de Pablo. Amén. Entonces, luego de todo esto, usted va a encontrar en Hechos una historia de una joven que estaba poseída de un espíritu de adivinación. Este escenario acontece en la ciudad
de Filipo. Y cuando Pablo echa afuera en el nombre de Jesús el espíritu de adivinación, esto le trajo problemas en la tierra de Filipo y a Pablo lo meten preso. ¿Qué acontece? Que cuando a Pablo lo meten preso, porque le dañó el negocio a la gente de Filipo, porque tenían ese espíritu de adivinación o esa muchacha endemoniada, le dañan el negocio a la gente se llena de odio, como decimos aquí, contra ellos, entonces lo meten preso. Pero ¿qué acontece? Ellos cometieron un error, ya que la ciudad de Filipo era una ciudad que pertenecía a Macedonia. Macedonia es hoy lo que tenemos como Grecia. ¿Y qué acontece? Estaba bajo el dominio romano en esos tiempos. ¿Y qué pasó? Cuando meten a Pablo y a Silas preso, y ellos se dan cuenta que eran romanos, entonces lo que hacen es que los sueltan a escondida y le dicen que no le cuenten a nadie lo que haya pasado y le aconsejan que se vayan de su tierra. ¿Por qué? Porque a un soldado, mejor dicho, a un ciudadano romano no era permitido apedrearlo y arrastrarlo por la calle como hicieron con Pablo y Silas. Entonces, para evitarse problemas, sacaron a Pablo de la cárcel, sacan a Silas de la cárcel y en esa misma noche aconteció, dice la historia, un terremoto y el mismo espíritu los saca de la cárcel, pero ellos asustados le dicen, no le cuenten a nadie, mejor váyanse de aquí porque hemos azotado a ciudadanos romanos. Amén. Amén. ¿Está buena la historia? Entonces, ¿qué acontece luego? Luego de esto, la iglesia en Filipo fue la primera iglesia que Pablo funda en Europa. La primera iglesia que se funda en Europa fue la iglesia de Filipo, que se fundó en el año 49 al 50 por ahí después de Cristo. ¿Qué acontece? Luego de esto, Pablo escribe la carta a los filipenses en el año 60 al 62 después de Cristo. Es decir, que acontecieron aproximadamente 10 años donde esta iglesia fluía bajo un mover de Dios sano, bajo un mover de Dios del Espíritu, bajo un mover de Dios que produjo gozo en Pablo, porque era una iglesia que caminaba bajo los fundamentos y bajo los principios bíblicos que Pablo le enseñó y que Pablo le guió. ¿Están acá? Entonces, Pablo se sentía regocijado. Por eso, cuando Pablo está en la cárcel, al ser ciudadano romano, le era permitido que le visitaran. Por eso, usted va a encontrar en Hechos que Timoteo, y en la misma carta cuando inicia, Timoteo era que constantemente estaba visitando a Pablo, porque solo a los romanos le tenían esos privilegios de visita. Por eso Pablo desde la misma cárcel podía escribir y podía enviar cartas. ¿Están acá? ¿Están acá? Pero acontece una situación que los hermanos de Filipos envían a un hermano que se llama, tuve que escribir el nombre porque es medio complicado, Epafrodito, para sustentar a Pablo en la cárcel. ¿Qué acontece? El hermano Epafrodito, mientras está sirviendo a Pablo, lo que sucede es que se enferma de muerte y en medio de esa trayectoria, luego de mucha oración y súplica al Señor, el Señor obra y lo sana. Pablo entonces decide devolver a Epafrodito a la iglesia de Filipo con esta carta que se llama Filipenses. ¿Están aquí? Primer principio de Pablo cuando escribe la carta es, escuche bien, agradecer a los filipenses por sustentar su ministerio en toda la trayectoria que Pablo había caminado. Porque constantemente enviaban provisiones a Pablo y Pablo estaba agradecido. Lo puede leer en el último capítulo. El segundo punto era hacerle saber a ellos que Epafrodito, él lo había devuelto no de mala forma o no por mal agradecimiento, sino porque había padecido una enfermedad de muerte y por eso lo había regresado para que estuviera en su tierra, estuviera tranquilo y estuviera contento. Amén. Aleluya. Entonces, varios puntos usted debe entender que esta iglesia era una iglesia que caminaba bajo los principios y que fue en las epístolas una de las iglesias o la iglesia
que no tiene ningún tipo de corrección, mínimas correcciones, porque estaba caminando conforme a los principios divinos. Amén. ¿Cuántos quieren congregarse en una iglesia que no tengan que corregirla porque camina con el ejemplo modelo de Cristo? ¿A cuánto le gustaría congregarse en esa iglesia? Pero también vivir conforme a esa iglesia. Amén. Es muy interesante esto. Aleluya. Pero me llama la atención que en Filipenses se encuentra la máxima expresión de Cristo hacia la humanidad. Y ahí fue que leímos, donde se muestra la máxima expresión del Eterno con relación al sacrificio de Cristo hacia la humanidad. Por eso, cuando usted va al verso 2, Pablo está haciendo referencia a algunos problemas que confrontaba la iglesia de Filipo. Por eso usted ve que dice que se mantuvieran unánimes. La palabra unánime, cuando Pablo dice, deben mantener la unanimidad, deben mantenerse unidos. Esta palabra proviene del griego sun y del griego sin, y está conformada de esas dos partes. Pero escuche bien, la palabra unánime en el contexto griego significa con, de sun, y sin, aliento o alma. Lo que Pablo le estaba diciendo a ellos es que ustedes deben vivir una vida unidos de manera que puedan compartir vida y alma uno con otros. No era una simple expresión, ustedes deben ser unánimes. Pablo no le estaba diciendo a ellos, agárrense de la mano y sean uno. Sino que ustedes deben ser uno a tal magnitud y muestra tal relación que deben ser uno en todo su estilo de vida y se va más profundo y hasta su alma. No es un asunto de sentirlo tampoco. Es vivirlo unido de alma a alma. Por eso es que la unanimidad que Pablo le está diciendo iba por encima de todo lo que ellos estaban practicando. Porque cuando Dios te dice que tú seas unido a tu hermano, no es que le diga Dios te bendiga cuando viene al culto, sino que tú te puedas unir con él de manera que puedan compartir una vida juntos. ¿Estamos nosotros unánimes? ¿Está usted unánime con su hermano? ¿Está usted unánime con los líderes? ¿Está usted unánime en esta iglesia? Al parecer, la iglesia, habían algunos conflictos. Algo que pasaba en la iglesia de Filipo era que no había sinagoga, porque al parecer no habían 10 familias judías, porque para formar una sinagoga tenían que haber 10 cabezas judías. Cuando hablo de cabeza, eran 10 hombres que tuvieran 10 familias y fueran cabezas del hogar. Por esto, la iglesia de Filipo, para que entienda un poco, estaba formada por griegos y una minoría por judíos. Entonces, cuando usted se encierra en este paradigma, usted puede entender un poco más de qué se trata todo el contenido de esta epístola. Amén. La mayoría eran griegos y una mínima cosa eran judíos. ¿Qué acontece? Aún dentro de eso, usted va a encontrar en la epístola que Pablo menciona a los perros. Pero, ¿por qué? Porque dentro del judaísmo, lo poco que quieren, siempre querían que los gentiles que habían aceptado a Cristo empezaran a practicar todas las costumbres judías. Y querían, de una u otra manera, ponerlo a practicar todas esas costumbres y judaizar a los gentiles. Pero Pablo dice que ya nosotros no necesitamos todas esas costumbres, esas ceremonias, porque nosotros ya estamos ligados a Jesucristo. Y en Jesucristo toda ceremonia es cumplida ya. ¿Cuántos están aquí? Porque el que está unido a Cristo no necesita ya que practicar ningún sacrificio de cordero. No necesita que practicar ninguna de esas ceremonias que están en el Antiguo Testamento. Y si la practica, que la haga por gracia. Pero no
conforme a un pacto para conseguir algo. Y es interesante que en el verso 7 de Filipenses dice la palabra que Cristo se despojó de sí mismo. Y hay algo interesante, que despojarse de sí mismo no es una palabra tan sencilla. Cuando habla de que se despojó de sí mismo, dentro de su significado griego, esto tiene una palabra que se llama keno. Keno significa, escuche bien, vaciar o quedar nulo. Cuando está diciendo que Jesús se despojó de sí mismo, está diciendo que Jesús se despojó. Pero no que se despojó, sino que se vació a sí mismo y se quedó vacío. La ciencia quizá decía, cuando tú vacías eso, quizá quede aire dentro. Pero supongamos que Jesús se vació de todo lo que portaba, pero aún quedó el aire, la esencia de Dios le podemos llamar. Lo que te quiero decir es que fue tan fuerte la humillación de Cristo, que Cristo, siendo, dice, semejante a Dios, porque Pablo se va al Génesis cuando habla acerca de la creación, amén, y luego se va a Juan cuando dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso usted va a encontrar que en Filipenses Pablo habla, escuche bien, y dice que siendo semejante a Dios, dejó toda su gloria. Y luego dice, y se hizo semejante a un hombre. No dice que se hizo un hombre, sino que tomó forma de un hombre. ¿Por qué dice se tomó forma? Para que no crea usted que Cristo fue un hombre pecador. Amén. Sino que Él se despojó de toda su gloria, se metió en el vientre de una mujer, nació, tomó forma de hombre y vino a morir por ti y a morir por mí. Amén. Amén. Algo interesante aquí es que en el verso 3 dice, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Superiores a él mismo. Amén. Cuando usted, porque Pablo lo que está aquí es presentando a Jesús como el mayor ejemplo de humillación, para que los filipenses entendieran que así como Dios, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, entregó todo y se hizo no servidor, porque la palabra que usa Pablo aquí no es la palabra servidor, sino es otra palabra griega que significa servidor y esclavo. Y en este caso, lo que quise decir, se hizo esclavo para servirnos a nosotros. Y algo interesante es que Jesús se humilló. Se humilló. ¿Para qué? Para poner en grande a todo el mundo. Y Él le dice a ellos, humíllense de tal manera de que aún usted siendo mayor a otro, usted ponga al otro mayor a usted. Cosa difícil ha pedido, porque a la gente le encanta sentirse superior. Al ser humano le gusta sentirse mayor que los demás. No es tan fácil humillarse. Pero Pablo le aconseja a los filipenses, que era una iglesia que caminaba bajo un perfil de Dios, y le dice, ustedes necesitan aprender este principio, porque aún Dios se humilló y siendo el mayor de todos, se despojó de su gloria y empezó a servir. Y se hizo menor que todos nosotros. Eso no es algo sencillo. Eso no es algo sencillo lo que yo le estoy diciendo. Yo no le estoy hablando de un hombre, de que Donald Trump, no. De que Putin, no. Yo estoy hablando del que estuvo el primero, el que estuvo antes de todo. Dijo, déjame despojarme de todo esto, yo iré por aquellos que vagan sin ti, Padre. Ay. Y esto marcó la vida de ellos.
Y algo interesante aquí es, escuche bien, que a la gente les encanta el poder. Pero usted nunca va a escuchar, o muy difícil usted escuche a un poderoso que está en la grande, que está en los mejores, que tiene todo el poder del mundo, decir: yo voy a despojarme de todo este poder, quítenme todo y voy a servir a la gente sin nada. Yo me voy, es más, quítame esto, que yo voy a aguantar galletadas para allá abajo, para el mundo. Yo voy a aguantar que me escupan, yo voy a aguantar que me rechacen. Yo voy a aguantar, es más, no, yo voy a morir, yo voy a caminar hacia una cruz y voy a morir, quítenme todo esto. Pero no te estoy hablando de cualquier poderoso, te estoy hablando de aquel que podía decir: hágase esto, y se hacía. Aquel que podía decir: créase esto, y se creaba. Aquel que podía decir: aleluya, si yo quiero crear otro planeta Tierra, lo creo y se hace. ¿Entienden? Entonces, ese mismo fue que se despojó y dijo: déjame ir por aquello. Pero lo fuerte es que por lo que él vino, no se lo merecían, y eran gente que estaban muerta en delitos y pecados. Yo voy a decir más claro: por gente sucia que no valía la pena morir. Pero en Cristo fueron limpios. Amén. Y ese Cristo vino a la tierra, y Pablo le está mostrando en la mayor expresión de ese sacrificio de Cristo que usted encuentra en la Biblia. Le dice: Él se humilló por ti. Y es interesante saber que ese Cristo que tenía el poder se humilló tan fuerte, escuche bien esto, y se despojó de toda gloria, que todo lo que él hizo, lo hizo como humano, y todo el poder que él manifestó fue como humano. Porque él entró dentro de los códigos terrenales para lograr todo lo que él logró. Por eso él oraba, por eso él ayunaba, por eso él tenía que leer la Torá, porque él se vació. Pero él lo veía desde los 12 años llenándose. Por eso la gente no entiende que lo que más usted necesita es conocer a Dios. Y Dios no se conoce yendo a eventos sensacionistas, se conoce a través de la Escritura. Y anoche escuchaba a un predicador diciendo en una actividad en la iglesia segunda, que la gente no invierte en un libro. La gente tiene un celular de 30,000 y 50,000 pesos y 15,000 pesos, pero tiene una Biblia de 300 y muchos no tienen. Entonces, la gente no invierte en conocer a Dios. Por eso la Biblia dice en Proverbios: busca la sabiduría, ámala. Pero la sabiduría no se obtiene orando. Un maestro muy sabio que me dio clase, él dijo que él tuvo una fuerte experiencia con Dios. Él tuvo una fuerte experiencia con Dios. Y algo muy fuerte y él le pedía sabiduría a Dios como cuando era niño a los 11 años. Y cuando tuvo la experiencia, dice que él cuestiona mucho la experiencia, porque él no cree, no que no cree, sino que él cuestiona las experiencias. Pero él tuvo esa experiencia. Porque la gente a veces lo que predica es experiencia. Y las experiencias son buenas, pero tú no puedes, conforme a tu experiencia, distorsionar lo que ya la Biblia dice. Amén. Amén. Y aplicar lo que ya la Biblia enseña conforme a tu experiencia, porque tú tienes que aplicarlo conforme a la experiencia de la Biblia. Por eso empecé hablándole de la historia, para que me entiendan. Amén. Entonces, él dice que cuando él se trasladó en el Espíritu, una experiencia muy linda. Él vio un personaje y él le dijo: ¿tú quieres sabiduría? Y le dijo: entonces lee. Aleluya. Y es un cerebro humano. Usted le puede hablar del tema que usted quiera, un cerebro. ¿Pero qué? Él empezó a leer. Ahí tiene su lente, porque todo el que lee tiene lente. A leer. Pero la gente no va a conocer a Dios si no lee. No lee, no va a conocer a Dios. Porque la Biblia te hace un recuento
Pero dentro de ese recuento hay muchas historias que usted necesita leerlas para comprenderlas. Dentro de ese, por eso la Biblia dice escudriñar, y escudriñar no es leer. Escudriñar las escrituras no es leerlas. Hay un contexto histórico que está escrito, que está ahí, que no aparece aquí porque la idea de los autores no era narrarle toda la historia, sino narrarle principios para que usted pudiera vivir conforme a ellos. Y hay principios que usted no lo puede leer. Bien, ama a Dios sobre todas las cosas. Esto es sencillo, pero hay otras que no. Porque Pedro cargaba un cuchillo. Usted necesita saber por qué Pedro andaba con Jesús y andaba con un puñal. Porque Pedro pertenecía a una banda de los celotes. Y el puñal de Pedro se llamaba sicario. Póngase a investigar. Entonces, ¿y qué eran los celotes? Los celotes fueron los que se levantaron, una banda judía que se levantaron en contra del imperio y agarraban en la noche y a todos esos judíos delincuentes que se vendieron para el imperio lo agarraban y lo mataban por corrupto. Amén. Y hay muchas cosas que usted tiene que pelarse los ojos para que las lea, porque si no lee no va a alcanzar sabiduría. Amén. 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 Y a la gente le pesa comprar. Hay mucha gente aquí que no ha leído el libro mío y lo tienen allá abandonado. Y si usted vende un libro en 200 pesos, se los hallan caros. Si lo venden en 500, todavía es más caro. Pero van allí, dan hasta 2,000 por una pizza en una sola noche. Se la comen y a poquito rato la botan y no sirve para nada. Mas lo que tú te nutres en tu mente, eso es eterno. Eso es eterno. Amén. Amén. Aleluya. El conocimiento es eterno. Y ese Jesús, que era Dios, escuche bien. Jesús que era Dios, que tenía la potestad de decir, hágase panes, y hacía panes. Ahora está orando, escuche bien, ahora él está orando al Padre para que el Padre haga que acontezcan los panes. Él no tenía que orar al Padre, él solamente tenía que decirlo, porque tenía el poder de crear, pero ahora tenía que cumplir con los códigos terrenales de orar, enviar una señal, la señal le responda y ejecutar una acción. Pero ese mismo Jesús, usted lo encuentra, el que tenía el poder de hacer el agua, lo encuentra en un momento diciendo, tengo sed, alguien deme un poco de agua. Porque se vació. Usted está viendo a lo sumo que él se bajó. Al nivel tan bajo que Cristo se bajó por usted y por mí. Pero el mismo que tenía poder para hacer descender un batallón, usted lo encuentra recibiendo golpe y maltrato de hombres insignificante delante de él. Se despojó de todo. Ahora, ¿de qué tú, dándole un poco de aplicación a esto, de qué tú eres capaz de despojarte por el reino? Escuche bien, Jesús tenía el poder de crear. Si yo le digo a usted, si usted tendría la capacidad de ser como Dios y dejarlo, con la mente que usted tiene, usted diría quizá que no. Es más, diría que no, porque yo mismo diría que no. A coger lucha, después yo tengo todo esto. Ahora, yo le aseguro a usted que usted daría cualquier cosa. Es más, usted daría un ojo. Es más, hasta los 2 ojos usted lo da por tener el poder de Dios. Y tener el poder de crear. Porque después puede decir, déjame hacerme 2 ojos más. Usted da un brazo, da un pie para obtener el poder que Dios tenía. Pero muy difícil usted dé todo el poder que Dios tenía para humillarse, para no tener nada. Porque la gente se sacrifica para obtener poder, pero el que tiene poder no quiere soltarlo por aquellos que no tienen. Mas Jesús, siendo Dios, la máxima expresión del poder, se despojó de toda esa gloria para venir a morir por usted y por mí. ¿Están acá? Y Pablo le dice a los filipenses, Él se humilló a lo sumo. Digo,
hasta lo sumo fue exaltado. Él se humilló hasta la máxima expresión. Pero Dios lo exaltó también a la máxima expresión. Por eso dice, a lo sumo fue exaltado. A lo sumo significa, dentro de su contexto, a lo más alto fue puesto. Y por eso dice, y se le dio un nombre sobre todo. ¿Por qué? Lo que le dije ahorita, usted tiene que entender eso. ¿Por qué dice que se le dio un nombre sobre todo el nombre? Y después dice Jesús. ¿Por qué? Porque dentro del contexto cultural había que rendir tributo al nombre del César. Y decir, en el nombre del César, porque César era la mayor autoridad. Y por eso Pablo le dice, el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y solamente pronunciar eso escuche bien, solamente pronunciar el nombre de Jesús, el nombre de Jesús le costó la vida a cientos de cristianos. ¿Sabe por qué? Porque cuando decían, es en el nombre de Jesús, no en el nombre del César, estaban diciendo, Jesús tiene más autoridad que el César. Por eso, cuando el diablo te ministre, que es en el nombre de tu primo, de tu hermano, de un demonio, de quien sea, tú tienes que decir, es en el nombre de Jesús. Ay, Dios mío. Porque es que su nombre está por encima de toda autoridad terrenal. Y el César tenía la autoridad. Y todo el mundo, el nombre del César, en el nombre del César. Pero cuando se paraban esos creyentes, que Pablo le hizo esa revelación, le dio esa revelación. Porque algo que Pablo hace es que Pablo le muestra a los filipenses que estar preso, cuando usted lee el capítulo 1, no era una desgracia, ni era que Dios lo había abandonado. Por eso él dice en el capítulo 1, aunque yo estoy preso, esto me ha servido de bien. Porque para mí el morir es ganancia. Aleluya. Amén. Y le dice, esto me ha servido de bien, porque por mis prisiones el evangelio, en vez de detenerse, se ha expandido. Y dice, oye, escuche bien lo que dice. Y dice Pablo también, aleluya, y no tan solo que se ha expandido, es que en mis prisiones también ha aumentado la fe de muchos. Escuche bien. ¿Por qué? Porque hay algo que cuando tú estás conectado del Espíritu puro, nada te detiene. Yo dije Espíritu puro, usted quizás no sabe lo que es. Entonces, Pablo le hace saber a ellos que aunque sus prisiones eran fuertes, esas prisiones, lo que hicieron fue que colaboraron a que el evangelio fuera más fuerte. La esperanza de los creyentes fuera más fuerte. Porque cuando ellos veían que arrastraron a Pablo y a Silas, cuando echaron el espíritu fuera, ellos lo que dijeron, Dios mío, pero lo que estos hombres hacen por ese rey que ellos profetizan, que ellos hablan, si ellos están dispuestos a morir, debe ser un rey que tiene algo sobrenatural muy fuerte. Amén. Por eso cuando el diablo te mete en tu mayor circunstancia, escucha bien, es que Dios quiere mostrar su mayor gloria. Y Pablo le dice a ellos, aunque yo estoy preso, esto es un cachú. Yo quisiera irme con Cristo, pero por ustedes hay que estarse aquí porque me conviene. Le sirve más al reino que yo esté en el cuerpo. Y es interesante que Pablo le muestre a los filipenses todo este escenario para llevarlo a la realidad. A una realidad, mejor dicho. De que ellos entendieran el nivel, porque eran gente próspera. La iglesia en Filipo era una iglesia próspera. Era una iglesia que sustentaba el ministerio. Pero dentro de la prosperidad a veces se levantan cosas. Y algo que me impresiona es que Pablo dice, sean imitadores de mí.
Oiga lo que le voy a decir, no todo el mundo puede decir, sea un imitador de mí. Pero Pablo dijo, sean imitadores de mí. En esta ocasión no dijo como yo de Cristo, eso en otro lugar. Pero él le dice a los filipenses, sean imitadores de mí. Y ellos ya lo eran, porque Pablo fue en primer viaje misionero con Sila, que instalaron la iglesia, como ya le mencioné, en Macedonia, que ahora es Grecia. Amén. Entonces, sean imitadores de mí. Algo que, y voy a terminar con esto, algo que me impresiona es, y yo estaba analizando, que imitar algo es ser lo mismo, hacer lo mismo que el original. Entonces, es como una copia. Una copia. Y yo dije, wow, pero es que una copia no es original. Entonces, hay algo ahí. Y es que cuando usted se va al nivel de tecnología que tenemos, usted sabe que los chinos hacen muchas copias. Y que una copia china es una copia mala. Pero también hay algo, Jesucristo es el primogénito. El primogénito es el original. Y Pablo dice, yo soy una copia, pero no una copia de una copia china, sino una copia del original. Y algo que me llegó es que las copias del original tienen las mismas condiciones y las mismas características que el original. Pero las copias que hace un copista tienen las mismas condiciones externas que el original, pero por dentro no son iguales. Porque los materiales son diferentes, no son resistentes. ¿Por qué? Si usted puede notar, cuando hacen una copia del original, las copias del original tienen los mismos atributos, el mismo color, la misma durabilidad, la misma esencia. Amén. Pero las copias que hacen, por ejemplo, los chinos, son copias que si se le caen, por ejemplo, se le desbaratan, porque no tienen esencia. Amén. 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 Por eso usted va a ver mucha gente que son copias chinas, pero Dios quiere que sean copia original de Cristo. Hay gente copia china que con cualquier tropezón ya usted lo ve desbaratado. Con cualquier pruebita ya usted lo ve que no quieren seguir. Usted lo ve cojeando. Pero sabe algo, si tú eres una copia del original que se llama Cristo, oye, tú eres igual a Él. Tienes todo lo que Él tiene. Él es el primero, Él es el prototipo. Amén. Él es el molde donde tú eres formado. Y Pablo dijo que Él imitaba a Cristo. Y así Él quiere que nosotros imitemos a Cristo. Y no somos una copia china ni una copia barata, sino somos copia del verdadero diseño original, del primer prototipo de Cristo, el eterno Hijo de Dios. Denle un aplauso al Señor.